nombre es Sofía, como siempre, deseándoles que cada día estén siempre más sanos, más fuertes, más bendecidos. Bienvenidos hoy a mi primer video del año. Hoy voy a hablarles sobre el efecto placebo y el efecto nocebo. Dos términos muy importantes de conocer, especialmente si estás en el proceso de autosanación, de eliminar síntomas como el de la migraña, y te lo recomiendo y no te lo puedes perder hasta el final, porque al final del video voy a regalar dos técnicas súper rápidas y súper eficientes para poder disminuir y calmar esa sensación de peligro que a veces nosotros tenemos, y se las voy a regalar pero al final del video. Pues bien, hoy vamos a hablar del término placebo, el efecto placebo, y su antónimo, que es el efecto nocebo. ¿Qué es el efecto placebo? Bueno, antes de empezar con este tema, yo quiero decirles que vivimos en un mundo psicosomático. Las enfermedades todas llegan a la conclusión de que son psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Psique en griego significa alma y somas significa cuerpo. Entonces, esto quiere decir que el alma enferma al cuerpo. Pero de la misma forma en como el alma enferma al cuerpo, el alma también puede curar el cuerpo. Yo por eso tengo este propósito de divulgar cómo yo logré eliminar síntomas por más de 20 años que los vengo padeciendo, y de la forma más natural del mundo lo eliminé conociendo estos términos, como por ejemplo el que vamos a hablar hoy del efecto placebo y el efecto nocebo. Y así como esto hay muchísimos otros términos que son importantes conocer, como por ejemplo la biología del dolor, la neurociencia, la neurobiología del dolor, términos psicológicos también, que conociéndolos simplemente nos vamos dando cuenta y tomando conciencia de que cómo poco a poco nosotros fuimos creando esta situación y cómo de la misma forma de la que la creamos podemos revertirlo. Yo sé que a veces es complicado creer esto, pero cuando ya conoces que alguien lo ha logrado, pienso que deberías aferrarte a ello y modelar lo que ha hecho la persona que se ha curado para poder conseguir los mismos beneficios o el mismo resultado. Porque, bueno, yo siempre cuando les hablo en mi blog, yo trato de compartirles todas las técnicas, trato de compartirles mi experiencia personal, pero al final del día lo único que va a importar es que la persona que le llegue el mensaje lo aplique, porque leyendo o viendo vídeos no lo vas a lograr. Tienes que aplicarlo en tu vida diaria y poco a poco irás notando los cambios, porque obviamente el proceso de gestación de una curación no es de un día para otro, toma su tiempo. Así como has tenido estos síntomas por tantos años, de la misma forma los síntomas van a ir disminuyendo poco a poco. Es como ir borrando esa programación, esas creencias que uno tenía, y desaprendiendo todo lo que aprendimos mal. Entonces, a veces me escriben personas que quieren lograrlo ya, ¿no? Muy rápido, pero no es así. Hay gente que sí, hay gente que entendiendo los términos, por ejemplo, el tema de la migraña, de que es una cefalea primaria, es decir, que no tiene ninguna, no hay nada físico, no hay nada dañado, no hay nada roto en ti y que produzca el dolor, lo entienden rapidito y se les quita los síntomas. Pero hay otras personas, como yo, por ejemplo, que a mí me tomó tiempo, me tomó un proceso poder entender y desaprender todo esto. O sea, yo lo leía, entendía y trataba de hacer los ejercicios, lo aplicaba, pero no veía resultados. Pero al tomar conciencia, poco a poco se fue eliminando y alargando por ejemplo, cada dolor que antes yo tenía, por ejemplo, 4 o 3 dolores a la semana, veía que se iban reduciendo a 1 a la semana, después 1 al mes, después ya no tenía, entonces, pero fue un proceso. Entonces, la importancia también de poder ver otros casos de otras personas que lo hayan logrado. Y con más referencias tú vas sustentando más esta creencia hasta que tú mismo te vas a dar cuenta y lo vas a lograr.
Pero bueno, ya no me quiero alargar más en el tema y vamos a conversar un poco sobre lo que es el efecto placebo y el efecto nocebo. La ciencia se ha encargado de no darle tanta importancia al efecto placebo. Sin embargo, los médicos ven a diario con tratamientos y medicaciones que no tienen ningún efecto, pero que realmente lo producen en los pacientes. Esto se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando en la guerra los soldados estaban pues sin brazos, sin piernas, y tenían los médicos de esa época que recurrir a morfina para poder hacerles una cirugía o aliviarles el dolor que tenían en ese momento. Y llegó un momento en que se quedaron sin morfina, no tenían la anestesia, no tenían medicamentos para el dolor, pero eso no se lo dijeron a los soldados que estaban heridos. Le hicieron creer que una solución salina era la morfina, y para sorpresa de los soldados, cuando le aplicaban la solución salina o agua con azúcar que utilizan a veces los médicos como efecto placebo, mágicamente no tenían dolor y podían operar. Y mágicamente no se les adormecía el brazo, la pierna que tenían que operar. Eso es el efecto placebo. Cuando la creencia puede más que el medicamento o la sustancia inerte en sí. Entonces, los soldados en ese momento creían realmente que le estaban aplicando la morfina y sentían el adormecimiento, la anestesia que le estaban aplicando, y sentían el adormecimiento que el médico podía operar, para que el médico pueda operar. Hasta ese punto de poderosa es nuestra mente. Ahí se conoció este término del efecto placebo con el tema de los soldados y las cirugías que tenían que pasar sin anestesia, sin morfina, y descubrieron el poder que tenía una sustancia inerte por la creencia nada más, la creencia de que realmente era algo que les iba a beneficiar y les iba a prevenir cualquier dolor. De la misma forma que hay este efecto placebo, también tenemos el efecto nocebo, que es lo mismo pero todo lo contrario. Cuando tú crees que algo que en vez de hacerte bien es algo que te va a hacer mal. Y se los cuento también con otro ejemplo. Esto hicieron un experimento, no me recuerdo en qué universidad de acá de Estados Unidos o de Inglaterra, Oxford si no me equivoco, donde una doctora hizo un experimento en donde colocó en 2 envases el mismo contenido de una bebida, pero a una le etiquetó con 0 calorías y la otra le etiquetó con 200 calorías. Y se los dio a los participantes en ese momento, pero teniendo en cuenta de que el contenido era el mismo. Pero para los que estaban participando, ellos desconocían de que ese contenido era igual. El resultado de este experimento fue que aquellos que tomaron la bebida que decía 0 calorías no tuvieron ningún aumento de peso. Sin embargo, aquellos que tomaron la bebida que decía 200 calorías tuvieron una subida de peso, no mucha, pero sí aumentaron su peso corporal. Ahí nos damos cuenta también que la creencia de lo que tú estás tomando es lo que te va a producir el efecto en tu cuerpo. En este caso fue para un efecto nocebo, porque ellos creyeron de que al tomar una bebida de 200 calorías les iba a subir su masa muscular y lo logró. En cambio, aquellos que creían de que estaban tomando 0 calorías no aumentaron ningún peso. Entonces, y era lo mismo, el mismo líquido. Ahí también descubrieron que la creencia en este caso, para aumentar de peso, era el efecto nocebo, ¿no? Igual cuando a veces hay medicamentos que te dicen que te va a producir estos efectos secundarios y realmente te lo producen, a pesar de que de repente estás tomando un placebo. Pero la creencia de que realmente te va a ocurrir algo malo te resulta dando ese resultado, ¿no? Entonces, esto es imprescindible de conocer
el término del efecto placebo y el efecto nocebo para que podamos entender y creer del poder de nuestra mente. Nosotros somos los creadores del resultado que queremos, dependiendo de con qué enfoque lo estamos viendo, ¿no? Si lo estamos viendo enfocando de un lado bueno o lo estamos enfocando como algo malo. Entonces, considero que esta información les va a ayudar mucho para ustedes por la creencia, ¿no? Por la creencia, en el caso de las migrañas, la creencia que tenemos de desencadenantes, de que nos va a hacer algo malo y que nos va a producir migrañas, nos lo va a producir por la creencia, no porque realmente eso produzca algo malo. Porque si te das cuenta, en los diversos desencadenantes que existen, hay personas a las que, por ejemplo, el chocolate no les produce absolutamente ningún dolor de cabeza. Sin embargo, aquellos que ya tienen la creencia de que el chocolate produce dolor de cabeza, les va a dar dolor de cabeza. Porque tienen ese pensamiento y lo han repetido tantas veces y le han dado un alto impacto emocional que resultan manifestando esos síntomas. Pero hay personas a las que nunca se les dijo de que el chocolate da dolor de cabeza y pues ellos comen normal y no les va a producir ningún dolor. Es así de poderosa la mente. Así que si poco a poco nuestro propio diálogo interno nos vamos convenciendo de que ese desencadenante no nos va a producir absolutamente ningún síntoma, en la medida que vamos avanzando y vamos pensando y la creencia la vamos fortaleciendo de nuestra mente, vamos a ir, ya no vamos a producir esos síntomas. Pues bien, ahora sí les voy a dar estas dos técnicas muy rápidas, muy efectivas, que las puedes practicar en cualquier momento y son naturales, y es para cuando tú te sientas un poco agobiado, ansioso o de repente preocupado o con miedo, porque realmente mucho tiene que ver el miedo aquí. El miedo es como el verdadero desencadenante. Cuando uno teme que algo te va a dar, porque es el miedo. Entonces, para dejar de tener miedo, yo les voy a regalar dos técnicas que yo utilizo y son muy efectivas para poder calmar el sistema nervioso, que es lo que nos interesa en este caso de las migrañas. Pues bien, aquí va la primera, y es llenar tu boca de saliva. Yo sé que es un poco desagradable, pero funciona. Llenas toda tu boca de saliva y lo tragas. Cuando tragues toda esa cantidad de saliva que has podido acumular en tu boca, le estás enviando la señal a tu sistema nervioso de que estás bien, de que no hay peligro. Y si lo practicas regularmente, vas acostumbrando a tu mente a que siempre se encuentre relajado y tranquilo, que no encienda el modo supervivencia que tenemos incorporado y que hemos venido pues arrastrando tantos años viviendo siempre en modo supervivencia. Así que practicando esto le envías la señal a tu cerebro de que estás bien, estás tranquilo y estás relajado. La segunda técnica que les quiero regalar es el suspiro fisiológico. Que, por ejemplo, si tú sientes que te estás abrumando por algo, simplemente tienes que hacer un suspiro así y trata de mover tu cuerpo. Como los perritos, cuando a veces terminan de hacer, o sea, de ver otro perrito, siempre se mueven para sacarse la mala energía. La misma forma tú también lo puedes hacer, simplemente respirando y suspirando, botando todo y moviendo. Tienes que eliminar, botar esa mala vibra y sacarla de tu cuerpo. Siempre procura elevar tu vibración, sentirte mentalmente bien, sano. Nunca pienses cosas negativas y vas a ver que poco a poco vas a ir cambiando el problema que tengas. En el caso, por ejemplo, de las migrañas, vas a ir notando que vas a ir desaprendiendo y vas a ir tolerando más situaciones que antes de repente te producían o desencadenaban una crisis. Espero haberte ayudado mucho con esto, espero que practiques esas técnicas, realmente funcionan.
Te lo digo yo que ya superé estos terribles dolores tan incapacitantes por más de 20 años y ya llevo 2 sin nada. Así que espero que te ayuden. Te quiero compartir todo lo que he aprendido. Lee mi blog o sígueme en mis redes sociales donde también comparto técnicas y doy información valiosa para poder superar estos síntomas. Así que muchas gracias, gracias siempre por escucharme, por ver mis videos y por seguirme. Los quiero mucho. Bye.